cuadrada de la varianza, la desviación media, la desviación mediana y la desviación cuartílica. Estas son las medidas de dispersión absoluta. ¿Por qué? Porque la dispersión se mide a través de un número. Por eso es una medida de dispersión absoluta. Y recuerden que la finalidad de medir la dispersión de un conjunto de datos es para tratar de establecer un grado de confiabilidad a un estimador de tendencia central. En este caso, o como ven ahí en la fórmula, podría ser la mediana también. Dependiendo también si la estimación de un CDF abierto o semiabierto siempre se hace a través de la mediana. Entonces, la mediana viene a ser un estimador del promedio de un conjunto de datos. Entonces, ¿cuán confiable es la mediana o cuán confiable es la media? Para eso se calculan las medidas de dispersión. La varianza es una de ellas, pero recuerden que la varianza no se interpreta, no tiene significado, es simplemente una dispersión promedio, es decir, es una fórmula que no se la puede interpretar, la varianza. Pero si le sacamos la raíz cuadrada a esa varianza, esa medida de dispersión se expresa como una desviación típica. Y la desviación típica sí ya es posible interpretar. La desviación típica, al ser producto de una raíz cuadrada, siempre tiene un signo negativo y un signo positivo. Por tanto, la desviación típica nos permite establecer un intervalo de confianza para la estimación. Muy bien, recuerden que las medidas de dispersión, en la medida de lo posible, deben tender a ser cero. Cualquiera de las medidas, la varianza, la desviación típica, la desviación media, la desviación mediana o la desviación cuartílica, deben tender a ser cero. Porque cuanto más se aleje la dispersión del valor cero, quiere decir que la información estadística o el estimador es menos confiable. Eso quiere decir porque hay una mayor dispersión de los datos. Al haber mayor dispersión de los datos, quiere decir que el promedio no es representativo. Cualquier promedio, que podría ser la media o podría ser la mediana. Y bueno, ahí tenemos otras formas de medir la dispersión a través de la desviación media. Recuerden que solamente es otra forma de hacer la medición. El concepto sigue siendo el mismo. ¿Para qué se mide la dispersión? Para establecer el grado de confiabilidad de un estimador. Entonces, ese grado de confiabilidad lo podemos determinar ya sea a través de la desviación típica o de la desviación media, o de la desviación mediana o de la desviación cuartílica, dependiendo de la distribución, y ahí abajo les expliqué por qué y cuándo se utiliza en cada caso. En la desviación media se utiliza valor absoluto para que los valores se hagan positivos. En cambio, en la varianza y en la desviación típica se eleva al cuadrado esas dispersiones, los desvíos, para que se hagan positivos. Entonces, simplemente otra forma de calcular, el concepto es el mismo. No, los conceptos no son diferentes. Muy bien. Entonces, esas son las medidas de dispersión relativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer medidas de dispersión, esas son las medidas de dispersión absoluta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer medidas de dispersión relativa. Previamente, quiero ver si aquí, cuando desarrollamos esta clase, en la clase anterior, hablamos, aquí está, por favor. Existen dos tipos, miren el cursor, existen dos tipos de medidas de dispersión, absoluta y relativa. Cuando una medida de dispersión es relativa, cuando mide la dispersión de los datos de manera porcentual. Ojo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente, cambié de hoja y me estaba olvidando. Voy a trabajar en una nueva pizarra, ¿ya? En esta nueva pizarra voy a poner como subtítulo, para que no se olviden, medida
de dispersión relativa. Recuerden, es relativo porque la dispersión de un conjunto de datos se mide a través de un número porcentual. ¿Y cuál es esa medida de dispersión que vamos a estudiar? Les había dicho que es solo una. Se llama coeficiente de variación. Coeficiente de variación. O coeficiente de variabilidad. Es lo mismo, ¿ya? Coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. Entonces, ¿qué es el coeficiente de variabilidad o qué mide el coeficiente de variabilidad? Mide la dispersión de un conjunto de datos a través de un valor porcentual. Expresado como una proporción o como un porcentaje. Por eso es relativo, ¿no? Por eso se llama medida de dispersión relativa, porque se mide la dispersión a través de un valor porcentual. Muy bien, ahora yo voy a explicar en este momento qué significa eso, pero previamente vamos a decir lo siguiente. CB, para nosotros, así, CB, significa coeficiente de variación, ¿ya? Coeficiente de variación. Recuerden que este coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Entonces, nosotros el CB vamos a... pero es una barbaridad. Directamente voy a poner aquí arriba, pues no, coeficiente de variación. Entre paréntesis voy a poner CB. Quiere decir que se mide a través de... Perdón, significa que se simboliza por el valor CB, ¿ya? Para ahorrar un poquito de espacio porque voy a necesitar espacio acá. Ahora bien, voy a escribir eso. Voy a escribir la fórmula del coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es nada más que una relación de dos parámetros. Uno de ellos es la desviación típica y el otro es la media. En otras palabras, vamos a dividir el desvío sobre la media y eso lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuál es la finalidad de multiplicar por 100? Que esto pueda estar expresado en términos porcentuales o relativos, ¿ya? Entonces, es muy fácil de medir el coeficiente de variación y enseguida les voy a mostrar gráficamente. Bien, esa es la fórmula del coeficiente de variación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Voy a mostrar 3 gráficos o 4, no sé, voy a ver. Pero voy a tratar de hacerlos pequeños, los gráficos. Cuando nosotros construimos un polígono de frecuencias, automáticamente ese polígono de frecuencias lo representamos como una curva, ¿no es cierto? O sea, ya no voy a hacer un histograma, ni voy a hacer un polígono de frecuencias. Directamente, una distribución estadística la voy a plantear como una curva de frecuencias. Es lo mismo que un polígono de frecuencias, solo que los puntos están unidos por líneas curvas. Esa es la diferencia. Por tanto, vamos a expresar de esa manera una distribución. Esta distribución, no se olviden, es como si fuera un polígono de frecuencias. Entonces, ahí voy a poner un nombre y ese nombre significa distribución. Es la distribución de una variable. Cualquiera sea la variable. ¿Ya? Distribución. Perdón. Bien. Esa es una distribución y eso se llama distribución. En una distribución, la parte central de la distribución siempre corresponde al valor de la media. ¿Ya? Siempre
nosotros al centro de una distribución, en este caso, asuman de que este es un histograma. En la parte central del histograma siempre tenemos las medidas de tendencia central. Para nosotros este punto va a representar el valor de la media, ¿ya? Obviamente recuerden que la mediana, la moda y la media son iguales cuando esta es una distribución simétrica. Si la distribución es asimétrica, es decir, con deformación a la derecha o a la izquierda, los valores de la media, la mediana y la moda son diferentes, ¿no es cierto? Pues en este caso, nosotros vamos a asumir que esta es una distribución sin necesidad de que sea simétrica o asimétrica. Es una distribución y en la parte central siempre registramos una de las medidas de tendencia central, en este caso la más importante. Muy bien. La distancia que existe desde la media hasta la función matemática, es decir, desde aquí, desde el centro hasta aquí, esa distancia se llama desviación típica. Y en este caso, esta desviación típica tiene un signo que es positivo. Y en cambio, miren por favor el lápiz, desde el origen hacia el otro lado, a la misma altura y tocando también la otra parte de la curva de la distribución estadística, también esa distancia nosotros llamamos desviación típica, solo que en este caso la desviación típica tiene su signo negativo. Recuerden que la desviación típica es negativo y es positivo porque es producto de una raíz, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si nosotros esos dos límites, estos dos puntos que estoy señalando con el lápiz, este de aquí y este de aquí, los trasladamos hacia abajo, es decir, desde aquí hasta aquí, y también de aquí hasta aquí, obviamente tiene que haber simetría porque se supone que la desviación típica es la misma, solo cambia de signo, ¿no es cierto? Entonces, ese área que acabamos de encontrar o ese área que acabo de señalar, ese es el área del coeficiente de variación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pintar para explicar enseguida de qué se trata o cómo se mide el coeficiente de variación. Entonces, fíjense, esta es una distribución, este es un histograma, si ustedes quieren, y estoy uniendo solo los puntos medios con una línea curva. Si medimos en ese conjunto de datos, los datos siempre son X, ¿no es cierto? Si medimos el conjunto de datos, quiere decir que ese conjunto de datos va a arrojar una dispersión. Y esa dispersión que va a arrojar es lo que nosotros medimos en esta curva o en esta distribución. Por tanto, la desviación típica va a tener una distancia desde el origen hasta cierto punto. Y esa distancia lo que genera es un área aquí, por si acaso, ¿ya? Es un área. Y ese área tiene que ver con porcentaje de observaciones. Por tanto, a esto de aquí, no sé dónde anotarlo, lo voy a anotar aquí, a eso se llama coeficiente de variación. Es decir, el coeficiente de variación es este área que ustedes ven aquí, ¿ya? Es ese área. Y ese coeficiente de variación se expresa por esa razón, en términos porcentuales, ¿ya? Esa es la razón de por qué el coeficiente de variación se mide en términos porcentuales. Y alguien dirá, ¿pero por qué en términos porcentuales? Porque resulta que cuando nosotros graficamos un histograma, desde aquí hasta el final, estamos diciendo que están el 100% de las observaciones. Si hablamos desde esta parte hasta el centro, las observaciones representan el 50%. Por tanto, quiere decir que el área debajo de esta distribución representa el 100% de observaciones. Ojo, voy a anotarlo eso en esta parte al lado de donde dice distribución. ¿Ya? Aquí voy a anotar bajo. No. ¿Cómo anota? A ver.
directamente. El área representa 100% de observaciones. ¿Ya? Se representa 100% de observaciones. Obviamente, cuando hablamos de distribución estadística, el área bajo la distribución representa 100% de las observaciones. Entonces, simplemente voy a anotar o voy a poner como referencia que eso es una distribución. El área de la distribución representa 100% de las observaciones. Quizá deberíamos poner así, ¿no? El área debajo de la distribución representa 100% de las observaciones. Bien, así dejémoslo, así creo que está más claro, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que la dispersión de un conjunto de datos sea confiable? El coeficiente de variación tiene que tender a ser 0. Entonces, ahora voy a callar, no me van a escuchar la voz unos minutitos, voy a hacer unos dibujos y después voy a explicar. ¿Ya? Voy a hacerlo a la velocidad del rayo y después voy a explicar. Muy bien. Recuerden que el coeficiente de variación es un área debajo de la distribución. Y todo el área debajo de la distribución representa el 100% de observación. Para que una información, escuchen bien, para que una información estadística sea muy confiable o para que este estimador sea muy confiable, el coeficiente de variación debe tender a 0. Quiere decir que el área que ustedes están viendo en la distribución es tan pequeña que debe tender a ser 0. Eso quiere decir.
En este caso, cuando se mide el coeficiente de variación, en este caso, la estimación de la media es altamente confiable cuando el coeficiente de variación tiende a ser 0. Ojo, ¿ya? Tiende a ser 0 quiere decir es lo más pequeño posible. Jamás va a ser 0. Ojo, cuidado, nunca va a ser 0. Pero cuanto más cerca esté del 0, quiere decir que este área cambiando del CB, esto que está pintado de rojo, porque recuerden que eso es el CB, ¿no es cierto? Ahí arriba ya les dije, aquí ya les estoy mostrando eso, ¿no? Aquí está. El CB se mide de una manera porcentual, por tanto ese es un CB, y aquí en medio, en este punto, está el estimador del que nosotros queremos ver si es o no es confiable. Lo mismo aquí, tenemos un estimador y queremos saber si es o no es confiable. Lo mismo aquí, tenemos un estimador y queremos saber si es o no es confiable. Y en todos los casos, lo que estamos haciendo es calcular el CB con esa formulita que ustedes están viendo ahí. Recuerden que el coeficiente de variación, recuerden ustedes que una distribución estadística, miren el lápiz, desde aquí hasta aquí, por debajo de esa distribución están el 100% de las observaciones. ¿Sí? Eso es una distribución estadística. Cuando se mide el CB, es la relación entre la desviación típica y este estimador. Entonces, si la desviación típica se aleja demasiado del estimador, va a ocurrir esto de aquí, miren. Este tercer gráfico. En ese caso, el coeficiente de variación tiende a ser 50%, pero la estimación de este parámetro o de este estimador no es nada confiable. Acá, miren, la desviación típica se aleja de la media, pero no mucho. Aquí se alejó demasiado. Entonces, aquí la estimación de este promedio es relativamente confiable, cuando el CB tiende a 25%, después de aplicar la fórmula. En cambio, aquí les he puesto lo más angostito que he podido dibujar. En este caso, el CB nunca va a ser 0, pero cuanto más cerca esté del 0, quiere decir que este estimador es muy confiable. Por eso estoy anotando aquí, en este caso, la estimación de la media es altamente confiable. ¿Por qué? Porque la dispersión es menor. ¿Ya? Voy a escribir algo más. En este caso, la estimación de la media es altamente confiable debido a que la dispersión relativa tiende a 0. Recuerden que nunca va a ser 0, ¿sí? Se dice además que los datos son muy homogéneos. Obviamente la dispersión de un conjunto de datos, si estos datos son más homogéneos, quiere decir más parecidos, entonces la dispersión va a ser menor. Pero si los datos son más distintos, más diferentes, la dispersión va a ser mayor. Y recuerden que la dispersión redunda en cuán confiable es el estimador. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? En este caso, no, directamente ya lo voy a poner en este caso. Voy a poner la estimación, por eso estoy escribiendo al lado, ¿no? La estimación de la media es relativamente confiable debido a que la dispersión relativa, recuerden porcentual, ¿no? Expresada en porcentajes quiere decir, tiende a 25%. Se dice, en este caso, se dice que los datos son relativamente homogéneos. Quiere decir que no son muy parecidos, son relativamente homogéneos. Por eso,
la estimación de la media es relativamente confiable. Ojo, esa es la razón de por qué la estimación de la media es relativamente confiable. Muy bien. Y en este caso, ¿qué sucede? La estimación de la media la estimación de la media es nada confiable, ¿sí? Debido a que la dispersión es muy alta y tiende a 50%. Entonces, en este caso se dice que los datos son muy heterogéneos. Quiere decir muy distintos. Y cuando los datos son muy distintos, es claro que la dispersión va a ser muy alta. Por tanto, el coeficiente de variabilidad va a tender a ser un valor igual al 50%. Se va a aproximar al 50%. Entonces, no es prudente. Entonces, fíjense, la medida de dispersión, mejor dicho, medir la dispersión a través de una medida de dispersión relativa es mucho mejor que medir la dispersión a través de una medida de dispersión absoluta. En otras palabras, cuando se mide la dispersión y se van a tomar decisiones en estadística, lo ideal es que sea a través del coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa. Muy bien, listo, con eso hemos terminado la tercera familia. Recuerden, la tercera familia de las medidas estadísticas son las medidas de dispersión. Y ahora voy a enseñar las medidas de forma, ¿ya? Y con eso voy a hacer un ejercicio. Voy a hablar ahora de las medidas de forma. Antes de hablar de las medidas de forma, recuerden que hay 5 familias de medidas estadísticas. La primera son las medidas de tendencia central. La segunda son las medidas de posición. La tercera familia son las medidas de dispersión. Con esto del coeficiente de variación hemos terminado la teoría. Ahora vienen las medidas de forma y luego las medidas de concentración. Eso voy a hacer en la siguiente clase. Muy bien. Medidas de forma. Un poco tiene que ver con la forma de la distribución, ¿no? Pero la pregunta ¿es importante la forma de la distribución estadística? Esta es una distribución, este gráfico que hemos hecho aquí. Esta es una distribución. ¿Es importante la forma de una distribución? Sí, es importante. Recuerden que cuando estábamos estudiando el tema anterior, vimos las propiedades de un CDF, de una distribución estadística. Y vimos que una distribución podía ser simétrica, podría ser asimétrica, positiva o asimétrica negativa. ¿Pero por qué era importante medir la asimetría o la simetría de una distribución? Porque eso nos permite establecer cuán confiable es un conjunto de datos y cómo se distribuye o cómo se interpreta una distribución simétrica y una distribución asimétrica. Eso ya lo vimos en las propiedades, ¿ya? Entonces, y eso tiene que ver con las medidas de forma. Entonces, ¿qué voy a anotar aquí en medidas de forma? La forma de una distribución tiene que ver con el grado de confiabilidad de un estimador. ¿Ya? Ojo, en primer lugar, estudiamos las medidas de forma para saber de alguna manera también cuán confiables son los estimadores, aunque recuerden que para medir la confiabilidad de un estimador utilizamos las medidas de dispersión.
Pero van a ver también que las medidas de forma ayudan a ver la dispersión de un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, la forma de una distribución tiene que ver con el grado de confiabilidad de un estimador. Hay dos tipos de medidas de forma. No, mejor así. Mejor así, ¿ya? La forma de una distribución puede apreciarse ya sea horizontal como verticalmente. Bien, ahora voy a poner un guión. Para medir la deformación horizontal se utiliza el coeficiente de asimetría. Ojo. Y para medir la deformación vertical se utiliza el coeficiente de kurtosis. Muy bien. Coeficiente de kurtosis. ¿Listo? Eso es toda la teoría y ahora voy a desarrollar precisamente esas medidas de forma. ¿Ya? Y voy a empezar con el coeficiente de asimetría. Y voy a hacer una distribución para que lo entiendan. Esto es bien facilito, lo más fácil del mundo. Pero sí es un poquito moroso el cálculo. Coeficiente de asimetría. Entonces, el coeficiente de asimetría nosotros lo vamos a simbolizar por CA. ¿Ya? Coeficiente de asimetría. En algunos libros utilizan alfa 3, pero lo importante tiene que ver que el coeficiente de asimetría mide la deformación horizontal de una distribución. Entonces, yo voy a dibujar acá una distribución y voy a mostrar la deformación que podría tener esa distribución. Ya, ¿me salió bien? No tan bien, pero bueno. Esa me salió bien. Y ahí tengo otra distribución. Entonces, ustedes pueden observar la que está de color negro, la distribución que está de color negro. Un minutito, voy a borrar esto. La distribución que está con el color negro no tiene deformación. No puedo dibujar bien, pero vamos a asumir de que no tiene deformación, ¿ya? Por tanto, si no tiene deformación, ¿qué es lo que se dice? Se dice que esta es una distribución simétrica, así se llama, ¿no? Distribución simétrica. Entre paréntesis voy a poner sin deformación. Ya ustedes saben lo que es una distribución simétrica, ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, la distribución negra es una distribución simétrica, quiere decir sin deformación. En ese caso,
cuando medimos esa distribución, el coeficiente de asimetría va a tener un valor igual a 0. Quiere decir que cuando apliquemos la formulita del coeficiente de variación, que no la he escrito todavía, la fórmula enseguida la voy a escribir, el coeficiente de asimetría va a ser igual a 0, ¿ya? Siempre que una distribución sea simétrica. Su valor va a ser 0. Por favor, no me gusta. Voy a corregir. Si la distribución es simétrica sin deformación, quiere decir que el coeficiente de asimetría va a tener un valor igual a 0 cuando se haga la medición. ¿Ya? Muy bien. La otra distribución es la distribución de color fucsia. ¿Qué pasa cuando la distribución es fucsia? Si ustedes pueden observar, esa es una distribución deformada, pero es una distribución con deformación ¿hacia qué lado? Hacia la derecha. Por tanto, a esto se llama, si ustedes recuerdan, distribución asimétrica positiva. Eso quiere decir deformación a la derecha. ¿Sí? Eso quiere decir deformación a la derecha. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la deformación es a la derecha en una distribución asimétrica positiva? Quiere decir que el coeficiente de asimetría, cuando hagamos la medición del coeficiente de asimetría, cuando midamos esto, el coeficiente de asimetría va a tener un valor negativo. Va a ser menor que el 0. En otras palabras, cuando midamos el coeficiente de asimetría, dije mal, por favor. En este caso, cuando la distribución es asimétrica positiva, el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Quiere decir que tiene un valor positivo, ¿ya? En cambio, la distribución azul en este caso, también es una distribución asimétrica, ¿sí? Al ser una distribución asimétrica, quiere decir también que tiene deformación, solo que en este caso su deformación es a la izquierda. Entonces, distribución asimétrica negativa. Y voy a poner entre paréntesis deformación a la izquierda. Muy bien. Entonces, cuando la deformación es a la izquierda, quiere decir que el coeficiente de asimetría va a tener un valor negativo. ¿Ya? Su valor va a ser negativo cuando la deformación es a la izquierda, para una distribución asimétrica negativa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo también el coeficiente de asimetría y cuando utilicemos la fórmula que enseguida se los voy a presentar, quiere decir que el coeficiente de asimetría va a ser menor que 0. Aquí el coeficiente de asimetría va a ser menor que 0, va a ser un número negativo. Entonces, no olvidar que aquí lo que estamos haciendo es medir, ¿qué cosa? La deformación vertical, o la deformación horizontal. Quiere decir que cuando hablamos de asimetría o simetría, estamos hablando de deformación horizontal, ¿ya? Esa es la deformación que puede tener una distribución. Bien, entonces eso lo voy a poner allá. Muy bien, deformación horizontal. ¿Cómo se mide el coeficiente de asimetría? Eso es lo que me falta. El coeficiente de asimetría se mide con una formulita. Bien sencillo, ¿ya? El coeficiente de asimetría, voy a aprovechar este pequeño espacio porque necesito el espacio de abajo. El coeficiente de asimetría viene a ser el tercer momento. Después voy a explicar los momentos, por eso estoy guardando este espacio acá. El tercer momento dividido entre la desviación típica, pero elevado al cubo. ¿Ya?
Recuerden que el coeficiente de asimetría en algunos libros, ustedes probablemente si revisan, lo van a encontrar como alfa 3, precisamente por esto de aquí, porque utiliza el tercer momento alrededor del origen. Enseguida voy a explicar eso de los momentos. Ya. Entonces, esa es la forma como vamos a medir el coeficiente de asimetría. ¿Cómo calculamos la desviación típica? Pues aquí está la fórmula, miren. Bueno, está en la clase anterior, no lo tengo acá, pero creo que lo puedo mostrar. Sí, aquí está. Aquí está la desviación típica, miren. Una vez que encontramos con esa fórmula el valor de la desviación típica, lo único que hacemos es elevarlo al cubo. Muy bien, entonces es fácil calcular, bueno, lo vamos a aprender a calcular la desviación típica en un ejemplo enseguida, que es una medida de dispersión, ¿ya? Y el momento, voy a dar una fórmula después de explicar la deformación vertical. En este caso, estamos hablando ya de ¿qué? Estamos hablando del coeficiente de kurtosis. Y para nosotros el coeficiente de kurtosis va a ser CC, ¿ya? Entonces, ¿qué mide el coeficiente de kurtosis? Mide la distribución, perdón, la deformación vertical de una distribución. Entonces, así como hice aquí, voy a explicar cómo es esa deformación vertical. Entonces, voy a hacer acá una distribución. Voy a rectificar algo, ¿ya? La distribución siempre es de una variable y aquí me olvidé ponerle X. Entonces voy a poner X, lo mismo que voy a poner aquí. Muy bien. Entonces, una distribución podría ser, y empezar así, esa podría ser una distribución. Otra distribución podría ser así. Y otra distribución podría ser, por ejemplo, así. ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, fíjense. Hay tres distribuciones que acabo de graficar acá. Una que es bastante empinada, esta de acá. Y eso se llama, y esa mejor dicho, se llama distribución leptocúrtica. Se llama distribución leptocúrtica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la forma vertical de una distribución es muy empinada. Eso quiere decir que los datos de X están alrededor de un intervalo pequeño alrededor de la distribución. ¿Es buena esta distribución? No es buena porque concentra los datos en un intervalo, por tanto no es una buena distribución. Pero cuando hagamos la medición, en este caso, ¿cómo va a salir el coeficiente de kurtosis? Es decir, ¿qué valor va a tener el coeficiente de kurtosis? Su coeficiente, cuando midamos el coeficiente de kurtosis, el valor del coeficiente de kurtosis va a ser más de 3. Entonces, el coeficiente de kurtosis va a ser mayor que 3. ¿Quién sea? No podía apagar mi celular y estaba queriendo ver y me gusta hablar cuando estoy dando clase. La función negra es una distribución mesocúrtica.
Es una distribución mesocúrtica. ¿Qué quiere decir una distribución mesocúrtica? Aunque no aparece en el gráfico, pero tiene la forma de una mesa, digamos, ¿no? Pero en el fondo es una distribución que es relativamente empinada, donde la distribución más bien de los datos es más uniforme. En este caso, cuando una distribución es mesocúrtica, quiere decir que el coeficiente de kurtosis va a ser exactamente igual a 3. Y finalmente tenemos otra distribución, en este caso la distribución es platicúrtica, de plano. ¿Ya? Esta es una distribución plana, platicúrtica quiere decir. Esta es una deformación vertical, ¿por qué razón? Porque está mostrando que la distribución tiene datos que están muy dispersos, que no hay una concentración de datos alrededor de algún punto. Por eso se llama distribución platicúrtica. ¿Eso qué significa? Significa que cuando se hacen las estimaciones, estas tampoco son muy confiables, ¿ya? Entonces, para que sea confiable, tendría que ser una distribución mesocúrtica en todo caso. Muy bien. ¿Qué va a suceder aquí con el coeficiente de kurtosis? El coeficiente de kurtosis va a tener un valor menor que 3. ¿Ya? Ese va a ser su valor del coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis menor que 3. ¿Listo? Y recuerden que el coeficiente de kurtosis lo que mide es la deformación vertical. Entonces yo voy a poner eso aquí. Perdón. Bien, mide la deformación vertical. Entonces, la deformación vertical quiere decir de abajo hacia arriba o de abajo o de arriba hacia abajo, como quieran, pero mide la distribución vertical, la deformación vertical, perdón, la deformación vertical. Entonces se mide en este sentido, verticalmente. Espera un minutito, por favor, esto se me... Solito me chipó aquí, espera un minutito. Ya, coeficiente de kurtosis lo que hace es medir la deformación vertical de una distribución. Bien, ya, finalmente pude arreglar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide ese coeficiente de kurtosis? Voy a escribir aquí abajo, tengo espacio, en esta partecita, coeficiente de kurtosis. ¿Cómo se mide? Igual es la relación, escuchen bien, del cuarto momento, es decir, m sub 4, dividido entre la desviación típica, pero elevado a la cuarta potencia. ¿Ya? Esto es 4 y esto es 4. En algunos libros esto van a encontrar como alfa 4, precisamente porque está relacionado con el cuarto momento. ¿Ya? Este es momento cuarto y esto es desviación típica elevada a la cuarta potencia. Entonces, eso voy a poner en un recuadro y ahora voy a explicar qué son los momentos, porque alguien debe estar preocupado porque qué son los momentos. Los momentos ustedes los van a estudiar con mayor detalle cuando lleguen a estadística 2, ¿ya? Porque allá se estudian los momentos, pero voy a hacer un preámbulo rápido yo para hablar de los momentos.
tienen alguna relación los momentos con las medidas de forma, por si acaso, ¿ya? Pero no es tan así. O sea, alguna relación, pero no es exactamente que tiene que ver con las medidas de forma, sino porque las medidas de, dije mal, con las medidas de posición, pero no es exactamente tan así, porque las medidas de posición miden un valor sobre esta recta. En cambio, los momentos no miden eso, sino miden la dispersión en algún punto de la distribución. Entonces, si nosotros tenemos esa distribución, por ejemplo, recuerden, eso es un histograma, no me salió muy bien el dibujo, pero asuman de que es un histograma, una curva de frecuencias o polígono de frecuencias. Al centro de esa distribución siempre se ubica la media, ¿sí? La media viene a ser, o si ustedes quieren, cualquier promedio que podría ser la media, la mediana, la moda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por tanto, escuchen bien, en una distribución, este es el primer momento, se llama momento 1. Y ese momento 1 tiene que ver, voy a poner aquí, con la media. ¿Ya? Tiene que ver con la media. Después, este momento, hay un segundo momento, ese es el primer momento, ¿ya? El segundo momento está un poquito más alejado hacia la derecha y hacia la izquierda. Yo voy a graficar solo a un solo lado porque, obviamente, no voy a poder anotar sino los datos, ¿ya? Ese, por ejemplo, es el segundo momento. Le voy a poner aquí M2. Este segundo momento no es nada más que la varianza de un conjunto de datos. En la clase anterior nosotros hemos escrito la fórmula de la varianza, por tanto ese se considera el segundo momento de una distribución. Y el tercer momento de la distribución está más alejado del origen, es decir, del centro. Y el cuarto momento, perdón, esto voy a extender acá. Y el cuarto momento obviamente está mucho más alejado y está en esta parte, ¿ya? Por eso se llaman momentos. Pero estos momentos, enseguida voy a mostrar, tienen que ver con la dispersión de los datos y no con la posición, es decir, no con los valores en estos puntos, sino con la dispersión de los datos. Este entonces es el tercer momento y este es el cuarto momento, ¿ya? Este tercer momento tiene que ver con el coeficiente de asimetría, es decir, con la forma de la distribución. Y en cambio, este cuarto momento, con la deformación horizontal. En cambio, el cuarto momento tiene que ver con la forma también de la distribución, pero desde el punto de vista de la deformación vertical. Por tanto, tiene que ver con el coeficiente de kurtosis, ¿ya? Entonces, esos son los momentos, lo voy a escribir ahí arribita, alrededor del origen, así se llaman por si acaso. Momentos alrededor del origen. Entonces, son 4 los momentos alrededor del origen. Pero, nuevamente reitero, no tienen que ver con la posición, sino con la dispersión. Y ahora voy a utilizar, estaba esperando simplemente terminar de escribir eso para mostrar. Recuerden cómo se mide la dispersión desde el centro hacia este punto. Entonces, fíjense lo que acabo de señalar, me está dando el segundo momento. El tercer momento tiene que ver con esto de aquí. Y el cuarto momento tiene que ver, un poquito más arriba, creo que está por ahí, sí, con este de aquí, más arriba todavía. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esta flechita, miren por favor aquí, estamos hablando de la dispersión de los datos. En otras palabras, lo que estamos midiendo desde el centro hasta cualquier punto de la distribución es lo que se llama la desviación típica. Pero si ustedes recuerdan, esto es varianza, esto es desviación pero elevado al cubo, y esta también es desviación pero elevada a la cuarta. Entonces, de ahí en las fórmulas, miren, aparece esto y aparece esto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para terminar con los momentos, ojo que esto lo van a estudiar con más detalle en Estadística 2. Yo simplemente voy a dar un pantallazo. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes sepan algo. ¿Qué necesito que sepan ustedes? Necesito que sepan
que M, así, sub I, representa el iésimo momento alrededor del origen. Por tanto, ¿cómo se mide este M sub I? Se mide con una formulita que es la siguiente y bien facilita, y van a ver que lo vamos a comparar enseguida con la varianza. M y el valor y el subíndice, mejor dicho, no el valor, el subíndice I voy a poner de otro color, ¿ya? M sub I va a ser igual a ¿qué? Y vamos a ver si ustedes se dan cuenta de la fórmula. La sumatoria de los X sub I menos la media. Cerramos eso y dividimos entre N, pero esos desvíos elevamos a la I. Lo voy a poner aquí I. Entonces, quiere decir que I puede tomar el valor 2, puede tomar el valor 3 o puede tomar el valor 4. Recuerda que cuando toma el valor 1, o sea, esto elevado al cuadrado, perdón, esto elevado a la 1, la suma de los desvíos va a dar 0. Por tanto, eso tiene que ver con el primer momento, que es la media, y nosotros, que representa el punto de equilibrio de un conjunto de datos, ¿no? Eso representa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el momento 3, que es lo que necesitamos? Simplemente vamos a elevar el desvío a la potencia 3 y ya está resuelto. Si quiero el cuarto momento, ¿cómo voy a calcular el cuarto momento? Este desvío, el M sub I menos la media, lo elevamos a la cuarta potencia. ¿Ya? Entonces, ese es el momento. Si ustedes quieren calcular el segundo momento, aquí arriba tendría que poner 2, ¿no ve? Por tanto, el desvío estuviera elevado al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, cuando el desvío está elevado al cuadrado, miren por favor aquí, estoy señalando con el lápiz. Perdón, este de aquí abajo. Bueno, el de arriba también, cualquiera, este o este de aquí. Va a depender si los datos están agrupados o agrupados. Entonces, fíjense, si lo elevamos al cuadrado, lo que estamos calculando es la varianza. Eso es lo que les decía cuando estaba explicando los momentos. Aquí está, el segundo momento es la varianza. El tercer momento es el coeficiente de asimetría o alfa 3. Y el cuarto momento es el coeficiente de kurtosis. Pero tiene que ver con la dispersión, no con la posición de los datos. Pero en nuestro caso, nos interesa que I valga de 2, 3, 4, no 1, porque para que sea 1, aquí el resultado, la sumatoria de esos desvíos va a ser 0. Y estamos hablando del origen de la distribución. Y donde está el momento 1 y está la media. Por eso se llama momentos alrededor del origen. ¿Ya? Si ustedes aquí ponen 1, esto se va a hacer 0. Estamos hablando de esto. Si elevan al cuadrado, estamos hablando de la varianza. Si hablan al cubo, estamos hablando del tercer momento que está asociado con el coeficiente de asimetría. Y si hablamos de elevar a la cuarta, estamos hablando del coeficiente de kurtosis asociando con la deformación vertical. Listo, señores. Entonces, miren. Si quiero calcular este momento 3, utilizo esta fórmula, solamente lo elevo al cubo. Miramos esta otra fórmula. Si quiero calcular el momento cuarto, utilizo esta misma fórmula, pero lo elevo a la cuarta, estos desvíos. Listo, señores. Con eso está concluida la teoría de las medidas de forma, que en realidad me ha llevado un poquito de tiempo porque he tratado de ser explícito, pero pueden ustedes ver que es bastante sencillo, ¿no? Las medidas de forma tienen la finalidad de establecer qué forma tiene una distribución, horizontalmente y verticalmente. ¿Por qué? Porque la distribución horizontal o la deformación vertical o la deformación horizontal redundan ¿en qué?
en la confiabilidad de la estimación de, en este caso, de la media, o de la mediana, o de las medidas de tendencia central. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si miras el rosado, su deformación es a la derecha, por eso es positiva, porque los números positivos siempre están a la derecha si es que consideras el sistema cartesiano. La azul, su deformación es a la izquierda, por eso se llama distribución asimétrica negativa, porque está deformada a la izquierda. Lo que pasa es que vos tienes que mirar la distribución negra. La distribución negra es el punto de referencia, es una distribución sin deformación. No me ha salido bien, debería estar así como aquí, mira. Aquí me falló un poquito al dibujar, un poquito nada más, ¿no? Aquí me falló en esta partecita. Muy bien. Entonces, una distribución simétrica es cuando no tiene deformación. Entonces, si vos te fijas, la parte alta está aquí, pero en esta otra deformación la parte alta está aquí, la moda está ahí. Y los datos se están deformando hacia la derecha. En cambio, en este otro caso, la parte alta de la distribución está aquí y los datos se están deformando hacia la izquierda. Por tanto, es una distribución asimétrica negativa, con deformación a la izquierda. El coeficiente de asimetría va a ser menor que 0, va a ser un número negativo, aquí va a ser un número positivo y aquí es 0. Ahora, obviamente, lo ideal es que el coeficiente de asimetría tienda al 0, ¿no? No se aleje mucho del 0. Un coeficiente de asimetría de 0,8, 0,9, 1 es aceptable. O un coeficiente de asimetría de menos 0,4, menos 0,6. Pero ¿qué le pasa si el coeficiente de asimetría le sale 5, por ejemplo? Recontra deformada, pésima la distribución. O si le sale menos 4, por ejemplo, recontra deformada también. El coeficiente de asimetría, por eso tiene como punto de referencia, por favor, fíjense, el 0. Entonces debe tratar de no alejarse del 0, eso quiere decir, cuanto más se aleja del 0, quiere decir que es más deformada a la derecha o a la izquierda. Muy bien. Y aquí, en esta distribución de kurtosis, se toma en cuenta el valor de 3, ¿ya? No el 0. Entonces, una distribución bonita, así como esta de aquí, por favor, miren esta. Ahí la hice bonita la campana. Seguro que el coeficiente de kurtosis va a ser 3. Pero si la distribución es muy empinada, es decir, muy alta, así, ese coeficiente de kurtosis va a salir un valor mayor que 3. Y si es plana, es decir, achatada, eso va a salir menor que 3. Ahora, obviamente los valores van a estar próximos del 3 también. Si un coeficiente de kurtosis aquí, por ejemplo, le sale 8, quiere decir que es una exagerada deformación. Tendría que ser, para ser aceptable, digamos, tendría que ser, no sé, 3.5, 3.4, 3.8, ¿me entienden? O sea, tiene que estar cerca de este valor 3, que es el punto de referencia. Y en cambio, en la simetría es el 0, el valor de referencia. Aquí lo estamos mostrando, 0, 0, 0. En cambio, aquí es 3, 3, 3. Si aquí me sale, por ejemplo, 1, el coeficiente de kurtosis, entonces quiere decir que esto es planísimo, va a aparecer una tabla. En todo caso, tendría que salir 2,8, 2,9, 2,7 para que sea una buena, para que sea una distribución platicúrtica aceptable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Con las disculpas del caso, a mí me gusta siempre pasar hasta el último minuto. Ahora no puedo pasar, tengo una obligación en este momento que debo salir por una urgencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.